Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos que hablaros en el día de hoy de muchísimas noticias y todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, después de la renovación de Fernando Alonso, todavía sigue habiendo muchos huecos en la parrilla libres, porque ya sabemos, como os hemos dicho, había únicamente 6 pilotos con contrato, ahora hay 7 para la próxima temporada, pero sigue estando el resto de pilotos todavía vacantes, el resto de huecos y muchos pilotos, por supuesto, en el mercado. Muchos se quedarán, por supuesto, en el equipo que ya lo estaban, como le ha pasado al propio Fernando Alonso, pero hay un piloto que inevitablemente, y además está en una posición muy buena y siendo muy buen valorado, inevitablemente no puede quedarse en su equipo, porque estamos hablando de Carlos Sainz. Carlos Sainz no se puede quedar en el equipo Ferrari porque Ferrari ya tiene cerrada su dupla de pilotos y él ha sido sustituido. Sabemos que está en una muy buena posición ahora mismo gracias a el buen rendimiento que está siendo capaz de demostrar y sabemos que ha habido varios equipos interesados. Siempre os dijimos que Carlos tenía 4 opciones de mercado, de las cuales realmente solo una no dependía de solo él, que es la de Audi, y esa la sigue teniendo con ese ultimátum que le habrían dado hasta finales de este mes. Así que, por supuesto, va a dar bastante de qué hablar, pero también por ese ultimátum que le ha dado Audi, Carlos quiere cerrar cuanto antes su futuro para por lo menos no perder esa oportunidad. Es decir, tratar de conseguir el fichaje a un equipo o si le dicen ya claramente no vamos a ficharte, fichar por Audi, por lo que este mes puede que se acelere todo un poco debido a la presión que pueda intentar ejercer Carlos Sainz. Y sabemos, había esas otras 3 opciones, os hemos dicho Audi que era una de las 4, las otras 3 una se la ha quitado, que es Aston Martin, porque siempre os dijimos que dependía de lo que hiciera Fernando Alonso. Eso os lo dijimos aquí, yo veía con muchas posibilidades a Carlos de recalar en Aston Martin. También dependía, como digo, de Alonso. Si se hubiera ido Alonso, creo que era el piloto que más posibilidades tenía, por supuesto, de ir al equipo de Silverstone. Por lo que ahora solo quedan otras 2 aparte de la de Audi, que son Red Bull y que es Mercedes. Un equipo Mercedes que ya os hemos informado que desde los medios italianos dan por cerrada ya las negociaciones, dan por firmado ya a Carlos Sainz 2 años con el equipo Mercedes. En España, por lo menos, los medios que informan al respecto sobre la situación del madrileño no han podido confirmar que ya esté firmado. Sí que han dicho que están bastante avanzadas las negociaciones con el equipo de Brackley. Y en los medios españoles también, y vamos a ir a esta información que os tenemos que decir, no lo han querido, o por lo menos dicen que no está del todo firmado, porque Carlos todavía también, igual que os hemos contado en el primero de los vídeos del día de hoy, que tanto Alonso como Hamilton trataron de buscar un hueco en Red Bull, Carlos también está atento a ver si consigue pescar en río revuelto y conseguir un asiento dentro del equipo Red Bull. Hasta aquí no hay nada nuevo, hasta aquí es todo lo que siempre os hemos dicho, pero al igual que dependía para irse a Aston Martin de Fernando Alonso, para irte a Mercedes dependes de Verstappen, porque si se marcha Verstappen, Toto Wolff quiere a Max, como ha dicho siempre abiertamente, y en el equipo Red Bull dependes. Si se va Verstappen, pues de Verstappen, pero dependes también de Checo, porque también sobre eso es lo que vamos a hablar justamente ahora, ¿no? Y siempre os hemos dicho que eso era la situación que tenía Carlos Sainz. Vale, ya os hemos contado también la oferta en teoría de Mercedes y que los medios italianos lo dan por cerrado en información de Laurens Barreto, en un artículo que ha publicado en la propia web de la Fórmula 1, donde ha hablado de la situación dentro del equipo Red Bull, ha confirmado que Red Bull, es decir, los que se encargan también de las negociaciones de los pilotos y demás, desde Red Bull están cerca del entorno y negociando con el entorno de Carlos Sainz para un posible regreso del piloto madrileño. Es decir, no solo que Carlos Sainz está tratando de conseguir esa opción, sino que el propio equipo Red Bull también está estudiando esa opción del posible regreso de Carlos a Red Bull, que recordemos que Carlos fue piloto de Red Bull. Recordemos que salió de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull, llegó incluso a Toro Rosso, mismo año llegó a la Fórmula 1 que llegó Max Verstappen y ahora estarían mirando ese posible retorno. ¿Qué dependes de ese retorno? Ahora mismo dependes de que finalmente Checo no acabase continuando, pero sí que, y eso ya os lo hemos contado y ahora os vamos a hablar acerca de esto, pero en el caso de Carlos por lo menos tiene más opciones, quiero decir, que las que tenía el propio Alonso o el propio Hamilton, que como os digo, hoy esta mañana os hemos contado ya esa información de que ambos trataron de conseguir el fichaje de Milton para ir a los de Milton Keynes, porque aunque los dos pilotos, tanto Hamilton como Alonso, iban a
para acompañar a Verstappen, sabían que iban a ir a acompañar de Verstappen. Red Bull no quiere juntar a Verstappen con un Hamilton o con un Alonso. Solo hubieran aceptado ese fichaje si Verstappen se hubiese acabado marchando, y por eso nos ha acabado dando. En el caso de Carlos, puede tanto ir a sustituir a Verstappen, porque si Verstappen por lo que sea se acabase marchando, desde luego que Carlos, de las opciones que además hay ahora mismo en el mercado, porque ya ni Alonso ni Hamilton están disponibles, Carlos es la mejor opción que hay en el mercado y podría ir a sustituir a Checo Pérez, como se está hablando que estarían estudiando esa opción, según se está diciendo, pero que dentro de lo malo cuenta con esas dos opciones, porque para sustituir a Checo, Alonso y Hamilton nunca iban a ir. Siempre os dijimos, con el caso de Alonso, os lo estuvimos comentando, que para que Alonso fuese a Red Bull tenía que marcharse Verstappen. No por Alonso y no por Hamilton, ellos hubieran aceptado compartir equipo con Verstappen, pese a lo que se dijo inicialmente en algunos medios, porque saben que Verstappen se iba a quedar, pero Red Bull no quiere juntar a esos dos gallos en el gallinero, y eso es algo que es obvio. Carlos sí que podría juntarse a Verstappen, porque ya de por sí, por cómo es el coche, ya de por sí porque Verstappen está en un momento espectacular, va a pasar más o menos similar, que Verstappen va a ganar con bastante soltura, pero también podría ir, si acaso Verstappen acaba dando la patada y se marcha, podría ser desde luego un posible sustituto a Verstappen y competir frente a Checo Pérez por el título. Aún así, como os digo, esta es la información que hay, esto es lo que ha dicho Lawrence Barretto en un artículo en el cual de por sí pone todavía a Ricciardo como una de las opciones para Red Bull. Lawrence Barretto ha hablado mucho acerca de esto y desde luego que Ricciardo ha sido una de las opciones que había para llegar a subir a Red Bull. Esto, aunque haya gente que haya intentado negarlo desde el primer momento, desde que regresó Ricciardo a Fórmula 1, Ricciardo regresa a Fórmula 1 porque Red Bull quiere evaluar si tiene el rendimiento para regresar a Red Bull o no. Es así, Red Bull no le da una segunda oportunidad a Ricciardo porque lo quieran en AlphaTauri. No, Red Bull le da una segunda oportunidad porque querían ver si valía o no para el equipo Red Bull. Y le dan esta temporada completa también para más de lo mismo, pero también en esta temporada completa desde luego que ha quedado claro de que no está para volver al equipo Red Bull, y un regreso al equipo madre, por así decirlo, al equipo grande, al equipo de las bebidas energéticas, solo sería capaz de darse en el caso de que por lo que sea se les cruce un cable y quieran o Checo se vaya y no les queda otra opción, o se les cruce un cable y por lo que sea, pues por marketing, por el regreso de Ricciardo, que Horner sabemos que es un grandísimo admirador de Ricciardo, siempre lo ha defendido, consiguió que regresase de por sí a la familia Red Bull, quisiera subirlo, pero no tendría lógica en el ámbito deportivo porque no está rindiendo bien para regresar a Red Bull, y Barretto en este propio artículo lo pone como una de las opciones todavía. Pero en el caso de Carlos Sainz, os decimos, lo pone el propio también Barretto, y ya os lo hemos contado aquí en el canal, que Checo ahora mismo tiene la prioridad, tal y como ha contado Christian Horner abiertamente. Horner lo ha dicho con esta frase: Checo tiene la prioridad ahora mismo dentro del equipo Red Bull, porque es un piloto que está rindiendo bien. A Checo querían esperarse a ver cuál era su rendimiento en esta temporada, por ahora está rindiendo bien. Sí que es verdad que las informaciones que han salido, y me las creo, es que quieren esperar a más carreras, no por otra cosa, sino porque ya el año pasado empezó bien realmente la temporada, pero hasta la quinta carrera, más o menos aproximadamente. Bueno, la quinta fue Miami, podemos decir que tampoco fue mala, lo único que quedó segundo, saliendo desde la pole, mientras que Verstappen ganó saliendo noveno. Pero ya la sexta, que fue Mónaco, sí que ahí empezó a caer todo, ahí empezó a ser el momento en el que ya hemos visto, empezó a no salirle siempre bien las cosas, y entre lo complicado que es el coche y que no le salían las cosas, Checo él mismo ha admitido que mentalmente se vino abajo. Entonces están esperando para ver si eso no ocurre este año, pero si sigue rindiendo al rendimiento que está teniendo, parece que ha entendido mejor el coche, se siente mucho más cómodo, ha entendido mejor el rol que tiene que tener también, o que quieren de él como mínimo, dentro del equipo Red Bull, y lo está haciendo, y Checo es el piloto favorito para acompañar a Verstappen la próxima temporada, dicho, como digo, también incluso por el Lawrence Barretto en esta información, que las fuentes dicen además que se ha ganado con un considerable reconocimiento en el equipo por cómo ha enfocado el inicio de este año, es lo que llega a recalcar Lawrence Barretto. Así que bueno, de Carlos Sainz, como os digo, tiene esa opción de Mercedes, veremos qué es lo que ocurre, tiene esa opción de Audi, y está él, eso sí, él está luchando por intentar conseguir ese asiento dentro del equipo Red Bull, pero por ahora todavía parece que es Checo Pérez quien va a tener esa prioridad. Así que vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a hablar ahora al respecto sobre Fernando Alonso, porque él mismo, después de la renovación que ha tenido con el equipo Aston Martin, ha confirmado algo que aquí en el canal ya habíamos hablado. Desde
El comienzo de esta temporada, Fernando Alonso ha jugado, y esta es la palabra que hay que recalcar en esto, ha jugado con su retirada. Y siempre os dijimos que Alonso no se iba a retirar. Alonso estaba buscando ese hueco para 2025, aunque tenía esa opción de un año extra para Aston Martin, por supuesto, aún así quería ver también las opciones que había en el mercado. Y de por sí, ya no solo un año extra con Aston Martin, sino aprovechar y conseguir otro más, que es lo que ha hecho, llegar hasta ese 2026 con el equipo Aston Martin. Pero desde el principio de temporada él jugó con esa opción de posible retirada. Es más, en la presentación del propio AMR24, que ya se hablaba del futuro del piloto asturiano, él lo decía, no, primero tendré que evaluar, antes de negociar, tendré que evaluar si quiero o no seguir. Ya os dijimos aquí que 2025 estaba clarísimo que iba a seguir. La duda mía era 2026, eso desde luego. Ahora ya sabemos que en el 26 va a seguir, pero 2025 no tenía sentido no correr y efectivamente ya ha comentado el propio Alonso que nunca fue una opción retirarse de la Fórmula 1 en esta temporada. Básicamente es que al final eso era una mera manera de estar consiguiendo una mejor opción de mercado, aunque fuera para una propia renovación del equipo Aston Martin. ¿Por qué? Porque surgieron opciones fuera, que eran las que os hemos contado en el anterior vídeo. Estuvo él negociando tanto con Red Bull, aunque no llegó a ningún lado, como con Mercedes. Estuvo en esas negociaciones, pero si no hubiera surgido, lo que intentaba con esa opción de retirada era el hecho de llegar y decir a Aston Martin, mira, a lo mejor solo tengo esta opción, pero es que me puedo ir si quiero. Entonces, tener una forma más dominante en las negociaciones con Aston Martin. ¿Cómo sabemos que es que esto es así? Él mismo ha dicho que desde luego nunca pensó en la retirada, ahora os leemos de las palabras, pero es que es muy sencillo. En el canal os trajimos las palabras también de Alonso diciendo que tomaría la decisión de si seguir o no en Fórmula 1 después de China. ¿Por qué después de China? Porque ya habrías corrido en China, en Japón, en Australia, sobre todo esas 3 carreras, pero también en Bahrein y Arabia Saudí. Sería la 5ª carrera y habrías hecho 3 viajes hasta el otro lado del globo terráqueo, desde Mónaco hasta Australia, regresas a Mónaco, vas a Japón, regresas a Mónaco, que digo Mónaco porque es que es donde vive, y te vas a China y regresas, y luego ya encima te vas a Miami. Ahí habría sido un buen momento para, si de verdad tenías pensada esa retirada, ahí lo evalúas y ya decides si continuar o no, porque te has hecho 3 viajes muy grandes. Sabemos que esto nunca fue una opción, sabemos que Alonso siempre tenía claro que en 25 iba a seguir, porque es que ha decidido antes de que llegase ese momento. Entonces, desde luego, que nunca pensó en esa retirada como os contamos, y eso él mismo lo confiesa, diciendo lo siguiente: no, creo que nunca se me ocurrió la retirada. No sé si seguiré más allá de 2027. Por supuesto que competiré, aunque creo que es difícil comentarlo porque no puedo predecir cuándo dejaré de correr o cuándo me retiraré de las carreras. Por supuesto que no sucederá en 2025 o 2026, porque, como dije, confirmé que una de las motivaciones era probar con las nuevas reglas y trabajar con Honda, pero no lo sé. Al menos estaré 2 años más, pero entonces, como dije, no voy a ir a lo específico de cuántos años, pero son muchos para estar con Aston Martin y progresar en todas las áreas, y cuando compita daré lo mejor de mí para ganar con este equipo y para ser competitivo, porque me sentiré igual si podemos lograr algunas cosas geniales y con éxito incluso cuando no esté corriendo. Puedo estar en la escudería y ayudarlos para lograr buenas cosas y puedo ser un papel diferente, que eso es algo que incluso ya en su llegada a Aston Martin, antes de empezar con Aston Martin, ya empezó a insinuar que le gustaría en este equipo mantenerse cuando ya no estuviera en Fórmula 1, y ahora lo ha dejado bastante claro, y es que en su contrato figura la opción de mantenerse en otro rol, en un rol técnico dentro del equipo Aston Martin, cuando decida retirarse definitivamente de la Fórmula 1 de verdad, porque llegará un día en el que Alonso se tenga que retirar. Tengámoslo en cuenta, a ver, ojalá no llegue, estamos súper contentos porque va a seguir mínimo hasta 2026 y con posibilidades de seguir hasta 2027 porque ya en su contrato recoge un año adicional. Pero Alonso, cuando termine su actual contrato por ahora firmado, es decir, hasta 2026 con Aston Martin, va a terminar ese año con 45 años. Es decir, va a llegar un momento en el que no va a seguir en Fórmula 1. Ojalá no se diera. Ojalá Alonso siguiese corriendo con 80 años. Pero hombre, llegará el punto en el que de verdad acabe optando por retirarse. Ahora bien, y eso él también lo ha dejado claro, y eso es algo que
sabíamos de sobra. Quiero decir, esto no es que os lo hayamos contado también aquí en el canal, es que Alonso lo ha dejado siempre muy claro, que Alonso se retirará un día de Fórmula 1 porque en algún momento tendrá que llegar a ese punto, a lo mejor de que sí que ya la exigencia, ya no exigencia de Fórmula 1, ya vemos a Alonso que por físico es posible que pudiera aguantar fácilmente 6-7 años más, por lo que parece ahora mismo. Pero ya no es solo esa exigencia, sino el hecho de estar comprometido 24, y pongámonos que no aumente más el calendario, 24 fines de semana durante todo el año. Llegará un punto en que en Fórmula 1 no querrá seguir, como es algo lógico, pero siempre seguirán las carreras, porque como han demostrado estos sí otros pilotos en otras categorías, en el automovilismo puedes aguantar mucho. Si te preparas bien para esa carrera en específico, puedes llegar a aguantar durante muchos años. Pongamos el caso de Carlos Sainz. No es lógico estar corriendo con 60 años como está corriendo Carlos Sainz, pero si solo te enfocas en una categoría que son un par de, en este caso, 2 semanas al año, y luego ya durante el año te vas preparando para especialmente esa categoría. Recientemente ha corrido el Rally Transibérico. Bueno, vas haciendo diferentes pruebas, no corres 24 fines de semana y con la preparación que supone, pero tú te vas preparando para eso, puedes aguantar muchísimos años, por no decir toda la vida prácticamente corriendo, y eso es algo que teníamos claro que Alonso va a hacer, incluso llegando a avisar. Ya os hemos contado en muchas ocasiones, el Dakar ha dicho públicamente que quieren que regrese cuanto antes, y ya os hemos dicho que Alonso, sin lugar a dudas, hay muchas categorías, y ahora os vamos a contar a las que puede regresar una vez llegue ese momento de retirarse de la Fórmula 1. La que él mismo tiene clarísimo es el Dakar. Además de todo ello, pienso que cuando termine de la Fórmula 1 me llevaré a otro lugar, tal vez al Rally Dakar o algo así. Para mí es muy difícil pensar en una vida sin un volante en mis manos. Eso nunca sucederá, ni en un largo plazo. Creo que tengo el 99% de confianza de que seguiré compitiendo el próximo año, así que la retirada no era una opción, que es lo que os decimos. El Dakar va a volver. El Dakar es una competición muy especial, es el rally más difícil del mundo, y ya no lo hizo mal, además Fernando Alonso, y desde luego que va a volver. Se enamoró de lo que supone todo el Dakar, y Alonso no es que vaya a volver. Alonso es que lo va a ganar. Vamos, se me haría muy raro que no acabe consiguiendo ganarlo, porque le van a dar un coche para poder pelearlo. No lo va a ganar en la primera edición que vuelva, como no lo ganó en la primera vez que lo compitió, pero porque el Dakar sí que es una competición que necesitas. El problema ahí está en que necesitas preparación, y no tienes preparación para lo que es el Dakar. Te puedes preparar para ir bien preparado al Dakar, pero necesitas haber competido varias ocasiones en el Dakar. Entonces no lo ganará en la primera, pero yo creo que Fernando, perdona, ya estoy hablando del Dakar y pienso en Carlos Sainz, y yo creo que Fernando Alonso va a ganar ese Dakar. Aún así, el Dakar es una competición que va a volver, no es la única categoría a la que regresará, y hay varias categorías a las que puede regresar. Hay una que, gracias además también a mantenerse tan ligado a Aston Martin, lo va a poder probar. Él quiere probarlo, según se está reportando, que es correr mínimo en Le Mans con el Aston Martin Valkyrie. Corre en el Mundial de Resistencia. Sabemos que Aston Martin entra la próxima temporada con ese coche diseñado por Adrian Newey, y él ya se está hablando de que quiere regresar a competir como poco, como digo, en Le Mans con ese Aston Martin Valkyrie. Ojalá verlo junto a Verstappen, que ya sabemos, el Verstappen ha dicho que ya han hablado ambos de hacer el Le Mans ambos juntos, y sería genial verlos juntos en Aston Martin con el Valkyrie competir en Le Mans. Pero ya se está hablando de que quiere probar ese Aston Martin y correr con él, o sea, es decir, competición. Ya ha ganado el Mundial de Resistencia Fernando Alonso, que por ese motivo es por el que regresó a Fórmula 1, porque ahora os vamos a hablar, justo después de esto vamos a hablar de eso, pero Alonso ya ha probado otras categorías, ya se ha visto ganando otras categorías, y por eso ha vuelto a Fórmula 1 hasta que ya no quiera ese nivel de exigencia. Pero volverá seguramente a Le Mans, y hay una opción que él no la contempla, o por lo menos no lo ha dicho públicamente, pero yo creo y quiero que regrese, que es las 500 millas de Indianápolis. No ya a lo mejor IndyCar, a mí me gustaría que corriese. Yo creo que el campeonato entero de IndyCar a Alonso no le interesa, no lo va a hacer, eso desde luego, pero yo creo que tendría que competir por lo menos las carreras ovales que haya antes de las 500 millas para prepararse. Pero creo que Alonso sin lugar a dudas va a volver. Se le quitó un poco esa idea de conseguir la triple corona, ya cuando no la consiguió. Estuvo muy cerca de conseguir esa triple corona, por eso también es lo que os digo de que volvió a Fórmula 1, porque es que estuvo muy cerca de hacer la triple corona con relativamente facilidad.
y se le quitó un poco esa idea de correr las 500 millas. Yo creo que también no veía opciones de volver en un coche bueno, pero es que ahora, con la buena relación que pueda haber en Honda, si mantiene esa buena relación, van a volver a trabajar juntos, tiene una muy buena opción de poder volver ahí, y yo quiero verle ganar esas 500 millas de Anápolis. Creo que si lo prueba varias veces lo acabará ganando. Las 500 millas es una carrera complicada, es una carrera compleja, es una carrera diferente a la IndyCar. Por eso Alex Palou, que está dominando la categoría, no ha ganado las 500 millas, pero yo creo que sí que le vamos a volver a ver competir ahí, y ojalá poderle ver alzarse a lo más alto de esa carrera. Así que bueno, son 3 carreras o competiciones, como queréis verlo, porque el Dakar sí que hablamos de la categoría, que yo creo que acabará volviendo una vez se retire, porque Alonso va a seguir corriendo sin lugar a dudas. Y sobre lo que os queríamos hablar es que recientemente han salido unas palabras también de Charles Leclerc hablando acerca de la continuidad de Fernando Alonso. Se ha hablado bastante también acerca de estas palabras, porque yo creo que esto se le ha entendido un poco mal, porque tiene razón lo que dice Leclerc. Leclerc, lo que se le ha entendido un poco mal es que ha hablado de que es impresionante que siga a los 43 años y que se merece un asiento, pero que también hay jóvenes pilotos que se lo merecen, pero está siendo complicado encontrar el hueco. Esto hay gente que se lo ha tomado como un ataque a Alonso. Yo por lo menos no lo veo como un ataque, sino como un elogio del hecho de estás consiguiendo parar a jóvenes pilotos que se lo podrían merecer, porque te lo mereces más con 43 años. Yo creo que el hecho de que siga Alonso es un exitazo, por supuesto, y está consiguiendo que pilotos que estén muy bien preparados y sean jóvenes no tengan ese hueco, porque es que Alonso se lo merece mucho más por talento y demás. Yo creo que las palabras de Leclerc tampoco eran no eran una crítica, por lo menos, pero de estas palabras se ha hablado muy poco de lo que él también ha dicho, porque ha comentado que no se ve corriendo tantos años en Fórmula 1 porque quiere probar otras categorías. Lo que ha dicho Leclerc es lo siguiente: lo más probable es que no esté en la Fórmula 1 hasta los 43 años. Aunque me gusta mucho, también quiero probar otras categorías, incluyendo definitivamente correr en Le Mans. Y aquí es donde os quería decir yo también de lo que estaba hablando con Alonso. Y es el hecho de, entiendo estas palabras que dice Leclerc, pero es que Alonso ha demostrado que si eres bueno en la Fórmula 1, y esto también lo podríamos llegar a mandar este mensaje, por así decirlo, a Verstappen, que Verstappen ha insistido mucho con esto. Salvo que es que digas, yo a los 50 no quiero correr, y lo tengo muy claro, por ejemplo, yo creo que es mejor alargar lo máximo posible tu competición en Fórmula 1, tu estancia en la categoría, porque luego volver a Fórmula 1 es complicado. A Alonso le costó, por supuesto, porque lo tuvo que hacer en Renault, que era la única opción que tenía disponible. Pero ¿por qué volvió Alonso? Alonso quería correr otras categorías, pero se dio cuenta de que no era extremadamente difícil. O sea, es que Alonso casi gana las 500 millas de Nápoles. Alonso ha ganado 2 veces Le Mans y ha ganado el Mundial de Resistencia. Alonso no ha ganado el Dakar porque, como os decimos, el Dakar sí que necesitas quizá varias ediciones y demás, pero no quedó demasiado mal, y para ser la primera vez que lo hacía, lo hizo espectacular. Entonces, Alonso se dio cuenta que no era tan difícil otras categorías, no necesitabas estar 3 años en el Mundial de Resistencia para ganarlo si dispones de un buen coche, porque si no dispones de ese buen coche no lo puedes ganar, pero no necesitabas eso. Él se veía muy bien y prefirió estar al máximo nivel, que es la Fórmula 1 en la máxima categoría. Ya habrá momento para las otras. Entonces, esta típica frase de no voy a estar hasta los 40 y pico años, también lo dijo Alonso. Con Alonso ha jugado el factor de no ha ganado tantos títulos como él mismo cree que se merece, entonces ha querido seguir para intentarlo. Seguramente si Verstappen llega, pongamos el caso, 8 títulos, el año que consiga los 8, al año siguiente se ha ido, pero yo creo que desde luego merece la pena seguir en Fórmula 1 si crees que tienes nivel para estar en Fórmula 1, porque si ya empiezas a no verte al nivel para estar en Fórmula 1, vas a seguir teniendo seguramente nivel en otras categorías, más, menos, pero yo creo que tienes tiempo para probarlas, y yo simplemente era una reflexión que en este caso quería dejar. También quería hablar sobre unas palabras que ha dado Adrian Newey, una crítica que ha dado al límite presupuestario. Sabemos que hace varios años entró en vigor el límite presupuestario en Fórmula 1, que está muy bien, y es lo que nos está dando unión de todos los equipos, porque cada vez vemos una Fórmula 1 mucho más compactada. Lo que vemos en clasificación, especialmente en Q1, de ver del primero al 15º todos en un segundo, eso es algo que no hemos visto en la historia. O sea, es algo que estamos viendo, algo impresionante. Yo aquí ya os he dicho también que creo que también este límite presupuestario está provocando que
también se nos quede más compactada, pero cada uno en su lugar, que es lo que estamos viendo. Pero bueno, ese es otro tema. Adrian Newey lo ha criticado, no por ese límite presupuestario. Yo creo que en sí nadie critica el límite presupuestario en el hecho de lo que se gasta en los equipos en el monoplaza, en el desarrollo, porque no tiene mucho sentido, porque al final está provocando esta igualdad y es algo bueno para la Fórmula 1. Pero ¿a qué lo ha criticado Adrian Newey? A que se incluya también los salarios, ahora mismo, de los ingenieros. Ahora mismo se incluyen todos menos los 3 más altos. Cuidado que encima para 2026 se quería poner que también los 3 más altos se incluyan en el límite presupuestario. Y lo que ha provocado es que haya unos salarios más bajos en general habitualmente. Y ahí está la crítica de Adrian Newey, sobre todo diciendo que ahora mismo no pueden competir contra empresas, que anteriormente la Fórmula 1 era el sitio para los ingenieros donde encima más pagaban. Entonces, claro, ibas a trabajar en la Fórmula 1 y es el lugar donde seguro más te van a pagar que en cualquier empresa. Los mejor calificados al final acababan llegando a Fórmula 1. Pero ahora mismo, sin ser el sitio que más paga por este límite presupuestario, considera que se encuentran en un déficit para luchar por nuevos talentos y que tienen que pagar en valor, estar en Fórmula 1 básicamente porque no pueden competir con los salarios por culpa del límite presupuestario. Que esto... Yo entiendo que la que critica, vamos a leer las palabras y demás, pero os voy a decir también, yo creo, una solución que pueda haber, porque yo para mí creo que sí que efectivamente se debería de incluir en el límite presupuestario. Lo que dice Adrian Newey es lo siguiente: creo que el peligro oculto de los límites de costes, que probablemente ninguno de nosotros pensó realmente cuando entró por primera vez, es que la Fórmula 1 solía ser la disciplina de ingeniería mejor pagada del mundo. Por lo tanto, podríamos contratar y atraer de las universidades a los jóvenes graduados más brillantes. Y ahora, con el límite de costes, con la cantidad de inflación y el límite de costes que no aumenta con la inflación, ese ya no es el caso. Al mismo tiempo, es un arma de doble filo, ya que también tenemos empresas tecnológicas de nueva creación que ofrecen salarios muy altos, por lo que ahora, cuando vamos a las universidades a intentar de atraer a licenciados, ya no somos los mejores. De igual modo, con el personal que ya tenemos, estamos perdiendo gente que se va a las empresas tecnológicas, lo que es un verdadero problema porque nos dificulta como industria y no solo a nuestro equipo. Atraer a los mejores ingenieros del mundo, intentamos atraerlos por su pasión y no solo por los mejores sueldos. Yo lo que os digo es, para empezar, a ver, tiene todo el sentido del mundo que se incluya en el límite presupuestario. ¿Por qué? Porque si no lo incluyes, Red Bull se va a gastar, si el límite presupuestario son unos 150 millones, Red Bull se va a gastar 150 en el desarrollo del coche y luego también en los ingenieros, todo lo que quieras, manga libre. Pero Williams, si hoy no llega al límite de costes ni incluyendo los salarios, no lo va a llegar tampoco si no los incluyes. Se va a quedar aún más lejos, claro, es el límite presupuestario, entonces va a generar una mayor diferencia en general entre equipos. Luego, hay algo muy bueno también de que el límite presupuestario esto esté provocando que se incluyan todos los salarios, aunque se excluyan los 3 más altos. ¿Por qué? Porque los 3 sueldos más altos de Red Bull, por ejemplo, no abarca a los 3 mejores ingenieros únicamente. Abarca a los 3 con el sueldo más alto, pero es que a lo mejor hay 8 que tienen un sueldo altísimo, que el cuarto ya es quizá mejor ingeniero que lo que tenía Williams. ¿Qué me refiero con esto? Que esto ha provocado también un cambio de ingenieros que se ha dividido a lo largo de la parrilla bastante interesante. Recordemos a Rob Marshall. Rob Marshall hoy en día es uno de los 3 directores técnicos que tiene el director técnico de ingeniería, si no recuerdo mal, que tiene McLaren en esa distribución, que tiene 3 directores técnicos. Y era una persona muy bien valorada dentro de Red Bull, pero en Red Bull no se podía permitir tampoco tenerlo con un sueldo tan alto y por eso se ha ido a McLaren. Es algo positivo eso también. Ahora bien, que sí que es verdad que habrá ingenieros que ahora prefieran no ir a Fórmula 1 porque no es la disciplina mejor pagada, pues bueno, pues puede pasar, pero yo creo que la verdad, creo que al final entiendo la crítica que hace Adrian Newey, pero creo que se tendría que mantener tal y como está. Así que bueno, esa es la crítica que hacía el gurú del equipo Red Bull. Y ya para finalizar, lo último sobre lo que os queremos hablar son unas palabras que hoy ha dado Lewis Hamilton, que además me parecen interesantes porque os vamos a dar información. Y es que Hamilton ha hablado acerca de ese gran premio conjunto que tanto se ha hablado en las últimas semanas después de que Liberty Media comprase Dorna Sports, entre
Fórmula 1 y MotoGP, a lo cual Lewis Hamilton ha dicho que sería algo épico porque le gusta mucho MotoGP y juntarlos juntos en un gran premio sería un evento mayúsculo. Es lo que ha estado hablando Hamilton, que esto ya es lo que os hemos estado comentando aquí. Yo desde luego personalmente me gustaría, como aficionado, es algo, aficionado a las dos categorías, es algo complicado. ¿Por qué es complicado? Bueno, estas eran las palabras de Lewis Hamilton y demás, pero la información que tenemos que daros sobre esto es que ya sabemos que a corto plazo no es algo de lo que se plantee, es decir, no es algo que vaya a ocurrir el año que viene, no es algo que vaya a ocurrir en 2026, no es algo que vaya a ocurrir en 2027. Desde Dorna dijeron que a lo mejor en unos 5, 6, 7 años, es decir, a un medio ya tirando a largo plazo, se podría dar. Es algo que desde luego está sobre la mesa porque incluso antes de la compra de Liberty Media de Dorna Sports ya era algo que incluso desde Dorna habían dicho que habían hablado con Liberty Media, pero la información que hay ahora mismo es que a corto plazo es imposible, no es algo que vaya a ocurrir y ya saben, ya son conscientes de lo que os habíamos dicho anteriormente, de que únicamente se puede hacer en trazados en los cuales ya de por sí coincidan en el calendario. ¿A qué nos referimos? Bueno, la información que se recoge es que, por ejemplo, el Gran Premio de las Américas, que se disputa este mismo fin de semana, están corriendo hoy mismo, esta noche, corren en el circuito de las Américas, ahí es uno de esos circuitos en los que se podría llevar a cabo, porque ya también la Fórmula 1 viaja, lo único que en otro momento del año, pero bueno, se podrían coordinar y hacerse, pero que tendría que ocurrir en un circuito de este estilo, que sea el circuito de las Américas, por ejemplo, para que ya de por sí ya tiene todas las capacidades. Es algo complicadísimo, es algo juntar los dos paddock es muy difícil, pero que es algo que desde luego se puede llegar a pensar a medio plazo y esa es la información que hay ahora mismo de que ya de por sí son plenamente conscientes en que no lo van a hacer en un urbano, que es algo que había cierto temor de que juntasen a la Fórmula 1 con MotoGP en un urbano, no va a pasar, porque tiene que darse también para que las dos categorías y sus dos estándares, sobre todo de seguridad en este caso, se pueda llegar a dar. Luego hay diferentes inconvenientes, yo ya os he dicho que es que no puedes, claro, a lo mejor hay un aficionado que solo quiere ver Fórmula 1 y hay un aficionado que solo quiere ver MotoGP, pero no va a pagar el doble, que es a lo mejor lo que le cuesta la entrada, porque también esté la otra categoría. Es algo que tiene diferentes puntos negativos. Para los aficionados de ambas nos encantaría, pero bueno, esto es lo que os teníamos que comentar. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete, que nos vas a apoyar muchísimo a todos los contenidos que vamos a realizar la próxima semana. Ya llega el Gran Premio de China, mañana entramos en semana de Gran Premio, así que no os perdáis nada porque se viene una semana súper intensa, previo a un fin de semana más intenso aún porque es formato al sprint, así que no os perdáis nada de los contenidos que vamos a estar realizando en el canal esta semana.